Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. En este vídeo vamos a trabajar un supuesto práctico típico de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, centrado en un contrato de servicios, en concreto en la duración y en la prórroga del contrato. Es una pregunta muy habitual en el examen, porque aquí no sirve con saberse el plazo máximo, sino que también hay que saber si la prórroga es ajustada a derecho, si resulta obligatoria o no para el contratista. Como sabes, el artículo 29 de la Ley de Contratos es importantísimo y lo preguntan mucho. Lo que vas a ver a continuación es una parte real de una clase donde analizamos un supuesto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, fijándonos en los artículos clave sobre duración, prórrogas y preaviso, y en los errores típicos que nos pueden hacer perder puntos. Ahí donde va a pillar la Comisión Permanente de Selección. Aquí vamos a trabajar el razonamiento y estructura del supuesto práctico, de cómo tiene que ser la respuesta, el método complejo y el trabajo sistemático para los supuestos prácticos. Entonces, antes de entrar a resolver el supuesto como tal, conviene detenerse un momento para ver la teoría que hay detrás, porque este tipo de preguntas no se responden bien si uno se limita a soltar artículos de memoria, sin ningún tipo de razonamiento. Entonces, en los supuestos prácticos de GACE, la Comisión Permanente de Selección no suele preguntar si te sabes un plazo en concreto, sino si entiendes cómo funcionan los contratos en su conjunto, especialmente lo relativo a duración, prórrogas, cálculo económico del contrato, etc. Aquí es donde hay un artículo absolutamente clave, que es el artículo 29 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que regula la duración de los contratos y el régimen de las prórrogas. Y aquí, en este supuesto práctico del año 2019, tenemos una pregunta que nos habla de eso. No nos vamos a parar a ver el enunciado por ahora, pero sí que vamos a ver la pregunta que lo trata, que es esta pregunta de aquí. Respecto al contrato de servicios que tiene por objeto obtener una asistencia técnica externa de apoyo en la tramitación del expediente expropiatorio, ¿es ajustada a derecho la previsión contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares de prórroga por 3 años adicionales de un contrato cuya duración inicial es de 2 años? Sin perjuicio del plazo de duración de la prórroga, ¿sería esta obligatoria para el contratista o resultaría necesario obtener el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista? Después aquí nos dice en el apartado B, en la licitación del contrato de servicios, ¿dónde deberá publicarse el anuncio de licitación? Ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? La constitución de una mesa de contratación para asistir al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como órgano de contratación, ¿será potestativa o preceptiva? Bien, todo este tipo de cosas son muy importantes y la verdad es que es una pregunta bastante buena. Yo no la considero complicada. El primer error habitual es confundir los conceptos. Muchos opositores mezclan duración inicial del contrato, prórrogas, presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato, como si todo fuera lo mismo y no lo es. Y ahí es donde radica lo más importante, donde te quieren pillar. Precisamente aquí es donde la comisión suele introducir la trampa. Entonces vamos a empezar por lo básico. El artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que con carácter general los contratos de servicios no pueden tener una duración superior a 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos 3 años adicionales a un contrato cuya duración inicial es de 2 años. Por lo tanto, en principio, estamos dentro de esa duración total de 5 años. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprobar es si la duración total respeta ese límite máximo. ¿Sí? 2 más 3 son 5. Por lo tanto, desde el punto de vista de la duración máxima, el contrato es perfectamente conforme a derecho. Ahora bien, aquí la comisión no se queda nunca con ese primer nivel. El segundo nivel es el análisis que hay que preguntarse. ¿Es la prórroga automática? ¿Es obligatoria para el contratista? ¿Puede imponerse unilateralmente por la Administración? Y aquí entra en juego otro precepto fundamental que está recogido en el artículo 29 de la Ley de Contratos de... Otro precepto fundamental que está recogido en la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, podemos ir a echarle un vistazo. Entonces, venimos al artículo 29, artículo importantísimo, y venimos al 29.2 y nos dice: el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo
de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en el 203 y 207. Entonces aquí nos dice que tenemos que tener muy claras varias ideas para el examen. La primera es que las prórrogas solo pueden acordarse cuando las condiciones del contrato permanezcan inalterables, es decir, no se puede aprovechar la prórroga para modificar el contrato por la puerta de atrás, lo cual sería completamente contrario a derecho. Y la segunda es que la prórroga debe ser acordada expresamente por el órgano de contratación. No existe prórroga automática ni prórroga tácita. Por lo tanto, esto es muy importante. Se me viene a la cabeza una tercera también, que es que la prórroga es obligatoria para el empresario, pero con una serie de condiciones, siempre que esté prevista en los pliegos y se comunique con preaviso mínimo legal, que con carácter general es de 2 meses antes de la finalización del contrato, ¿vale? Salvo que los pliegos establezcan uno mayor. Sabemos que lo de los pliegos es como la Biblia del contrato y hay que respetarlo. Este matiz es esencial porque en muchos supuestos prácticos la comisión juega con la idea de que la prórroga requiere siempre acuerdo entre las partes, y esto no es correcto. O sea, puede ser unilateral. Si la prórroga está prevista en los pliegos y se comunica en plazo, es obligatoria para el contratista, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. En cambio, si no está prevista o no se respeta el preaviso, no puede imponerse unilateralmente, ni entenderse concedida por consentimiento tácito, como dice literalmente la Ley de Contratos del Sector Público. Otro elemento con el que suelen confundir en este tipo de supuestos es con el presupuesto base de licitación y el valor estimado. Aquí tenemos que nos dicen en muchos enunciados, este no es el caso, pero se nos da el presupuesto base referido únicamente a la duración inicial del contrato, por ejemplo, 100.000 euros para 2 años, y a partir de ahí se nos plantea una prórroga. Nosotros como opositores no tenemos claro el esquema que tendemos a pensar que la prórroga no es válida porque no está presupuestada, cuando en realidad lo relevante es que la prórroga esté prevista en los pliegos y que el valor estimado del contrato, que incluye las posibles prórrogas, haya sido correctamente calculado conforme al artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. Recuerda que tenemos en el artículo 100, lo podemos ver rápidamente, tenemos presupuesto base de licitación. Mira, aquí lo tenemos. Presupuesto base de licitación, artículo 100, 101, valor estimado, y 102, precio. Entonces, ya que lo tenemos aquí redondito, empezando en el 100, pues nos memorizamos de paso el número de artículo, que siempre queda muy bien ponerlo en el examen. Por tanto, en los supuestos prácticos de GACE, cuando aparezcan contratos con prórrogas, hay que seguir siempre el mismo esquema mental, que es, primero, comprobar la duración máxima legal conforme al artículo 29, presumiblemente 5 años. Hay algunas excepciones, pero dudo que nos las pongan en el examen. Segundo, analizar si la prórroga está prevista en los pliegos. Tercero, determinar si la prórroga es obligatoria para el contratista, atendiendo al régimen de preaviso que ya te comenté antes. Y en cuarto lugar, comprobar cómo modificaciones encubiertas o incumplimientos graves de la administración puedan jugar un papel perjudicial aquí. De hecho, la propia ley introduce una excepción importante, que tampoco suele recordarse bien en el examen, y que viene regulada en el artículo 198.6. Y lo tenemos aquí, que nos dice: si la demora de la administración fuese superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho asimismo a resolver el contrato y el resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Esto es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Nos dice que la prórroga dejaría de ser obligatoria para el contratista si la administración incurre en una demora superior a ese periodo temporal. Este tipo de matices son los que marcan la diferencia entre una respuesta correcta y una respuesta excelente. Entonces nosotros tenemos que aspirar siempre al excelente, porque luego en el examen, entre los nervios, que no nos acordamos de algo y tal, pues nos quedamos en la mitad, ¿no? Por lo menos quienes no somos unos fueras de serie, pues siempre recordamos lo más importante y tal, y al final cometemos errores porque no somos máquinas. Y estamos sometidos al criterio subjetivo de correctores humanos que tampoco son máquinas. Por lo tanto,
Con esta base teórica clara, ahora sí, podemos entrar a resolver el supuesto práctico en orden, citando artículos concretos, justificando cada paso, qué es exactamente lo que espera encontrar la Comisión Permanente de Selección en el examen, y vamos a por ello. Respecto al contrato de servicios que tiene por objeto tener una asistencia técnica externa de apoyo en la tramitación del expediente expropiatorio, y tenemos en el apartado A nos dice: es ajustada a derecho la previsión contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares de prórroga por 3 años adicionales de un contrato cuya duración inicial es de 2 años. Sin perjuicio del plazo de duración de la prórroga, ¿sería esta obligatoria para el contratista o resultaría necesario obtener el mutuo acuerdo entre la administración y el contratista? Bien, cuando veamos estas preguntas, nos tenemos que fijar muchísimo en lo que nos están preguntando y asociarlo al enunciado. Si es que existe asociación, que puede no haberla, pero normalmente la hay, ¿vale? Pero esto es lo más importante. Tenemos que responder a todo esto. Y si, por ejemplo, vemos el tema de la prórroga y ya recordamos en qué artículo se regula, marcamos con nuestro portaminas, te recomiendo un portaminas de lápiz para poder borrar en caso de ser necesario, pues aquí, prórroga, hacemos un circulito y aquí al lado ponemos artículo tal. Y lo mismo aquí. ¿Sería obligatoria? Pues circulito y el artículo si nos acordamos. Vamos tomando notas aquí porque esto es lo más importante, las preguntas que tenemos que responder. Y el apartado B. En la licitación del contrato de servicios, ¿dónde deberá publicarse el anuncio de licitación? La constitución de una mesa de contratación para asistir al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como órgano de contratación será potestativa o preceptiva. Lo mismo, mesa de contratación, artículo tal, aquí al margen lo ponemos. Si nos lo sabemos, el número de artículo, y si no, las notas correspondientes que tengamos en la mente al respecto de la mesa de contratación, que es un órgano súper importante dentro de este procedimiento, ¿vale? Pues vamos a responderlas a estas preguntas. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo en nuestro documento de siempre y vamos a poner esto en negrita, las dividimos bien. Vale, esto lo vamos a hacer siempre, dividirlas bien para que no se nos quede nada y tenerlo bien claro. Así sabemos que tenemos que responder por una parte a esto, por otra parte a esto, por otra parte a esto y por otra a esto. Al final es una pregunta que tiene 2 apartados y cada apartado tiene 2 secciones. 2 cosas diferentes que hay que responder. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la primera de todos, que es esta. La vamos a copiar, la vamos a poner aquí y vamos a empezar a responder. Vale. ¿Es ajustada a derecho la previsión contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares de prórroga por 3 años adicionales de un contrato cuya duración inicial es de 2 años? Vale, pues esto viene regulado en un artículo muy importante de la norma, que es el artículo 29, que es el de la duración de los contratos. Aquí lo tenemos, plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. Al final, este artículo se pregunta muchísimo tanto en el test como en el supuesto práctico. Yo diría que es el artículo que más se pregunta de la ley de contratos. Si te tuvieras que estudiar solo el artículo de esta ley, cosa que no va a suceder, sería este, el 29. Y nos dice aquí en el apartado cuarto: los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
Y como nos habla del apartado segundo de este artículo, pues vamos a ver qué nos dice. Nos dice, el contrato podrá prever una o varias prórrogas, siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas. ¿Vale? Bueno, y aquí ya nos está diciendo que la prórroga será obligatoria, pero ya pasaremos ahí luego. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con nuestra exposición de motivos y vamos a pasar a responder lo que nos están diciendo aquí en el apartado 29.4. ¿Sí? Y vamos a poner: el ministerio competente en materia de transporte, con el objetivo de contar con asistencia técnica externa para tramitar un expediente expropiatorio, ha decidido licitar, mediante un procedimiento abierto, un contrato de servicios con una duración inicial de 2 años y una posible prórroga de 3 años adicionales. El presupuesto base de licitación para la duración inicial asciende a 100.000 euros más IVA. Más IVA no. Más IVA. Bien, más IVA. Entonces continuamos. Se plantea si esa prórroga de 3 años se ajusta a derecho y si, en su caso, sería obligatoria para el contratista o si requeriría el acuerdo mutuo entre la administración y la empresa adjudicataria. ¿Vale? Entonces tenemos ya nuestra exposición de motivos lista. Como vemos, lo único que hemos hecho ha sido repetir lo que nos decían, tanto en el enunciado como en las preguntas. Y esto es lo que vas a tener que hacer tú en el examen. Como te digo siempre, esto sirve para muchas cosas, entre ellas empezar a escribir, soltar la mano, quitarnos ya ese miedo de la página en blanco, empezar a coger carrerilla, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar respondiendo con el marco jurídico. Ya hemos visto un montón de veces la Constitución, el artículo 149.1.18, en el que la competencia en contratación es en exclusiva del Estado. No lo vamos a repetir más en este caso, pero que lo tengas presente, ¿vale? Que se suele poner. Y si no sabes a lo que me refiero, lo vemos rápido aquí. Tenemos aquí en la Constitución el artículo 149 de las competencias exclusivas del Estado, que en el punto 18 tenemos todas estas y la legislación básica sobre contratos. Es más, vamos a ponerlo ya que estamos aquí. Porque ya que a la Comisión Permanente de Selección le encanta que digamos esto, nosotros lo vamos a hacer. Entonces vamos a poner: para resolver este supuesto práctico, debemos establecer el marco jurídico aplicable al caso. En primer lugar, el artículo 149.1.18 de la Constitución establece que la legislación básica sobre contratos corresponde en exclusiva al Estado. ¿Vale? Y ahora vamos a poner: esta reserva legal se traslada al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Y aquí nos encontramos con una encrucijada. ¿Decimos el nombre completo de la ley o no lo decimos? Porque el nombre de la ley de contratos no es corto, es todo esto.
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público por la que se transpone el ordenamiento jurídico español, Yo personalmente me lo aprendí entero y lo puse entero en el examen, y me han recomendado que lo pongamos entero. Por lo tanto, vamos a ponerlo entero. Además, aquí nos hablan de temas relacionados con la Unión Europea. Directivas que se transponen, que ya nos tienen que ir sonando. Entonces vamos a poner aquí la ley y entre paréntesis, en adelante, ley de contratos del sector público. Ahí está. Lo dejamos ahí. Siempre es mejor ponerlo que no ponerlo, ¿vale? Y vamos a poner, en concreto, el artículo 29.4 establece que los contratos de servicios podrán tener una duración máxima de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas autorizadas por el órgano de contratación, siempre dentro de los límites fijados por las normas presupuestarias aplicables. Por lo tanto, como vimos en la norma, que nos decía en el artículo 29.4, los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas, que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos preguntaban aquí? ¿Es ajustada a derecho la previsión contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares de prórroga por 3 años adicionales de un contrato cuya duración inicial es de 2 años? Es un contrato de 2 años y le añadimos una prórroga de 3, que hacen un total de 5, por lo tanto sí se ajusta a derecho. Y es lo que vamos a poner aquí. Vamos a poner, por tanto, en el caso planteado, la duración total del contrato, 2 años iniciales más 3 de prórroga, respeta el límite legal y, en consecuencia, resulta ajustada a derecho. Y acabamos de redactar una respuesta perfecta a esta primera pregunta. ¿Vale? ¿Es ajustada a derecho? Sí que es ajustada a derecho, porque la duración es 5 años y aquí tenemos 5 años. Entonces, hemos hecho la exposición de motivos, hemos hecho la reserva legal y hemos concluido la respuesta. Bien justificada con la norma, que es exactamente lo que hay que hacer. ¿Vale? Pues vamos a poner esto bonito un momento y continuamos. Bien, ya lo hemos puesto bonito. Básicamente lo que hice fue poner aquí el 149.1.18 de la Constitución Española en adelante CE. Haciendo siempre esta reserva al artículo cajón desastre que le encanta a la Comisión Permanente de Selección que mencionemos. Y si a ellos les gusta que lo pongamos, pues nosotros lo ponemos. Y no nos lo preguntamos más. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es esta de aquí. La copiamos y la pegamos. Vale. Sin perjuicio del plazo de duración de la prórroga, ¿sería esta obligatoria para el contratista o resultaría necesario obtener el mutuo acuerdo entre la administración y el contratista? Bien, pues ya lo hemos visto en la norma, concretamente en el artículo 29.2, aquí en el mismo artículo donde estábamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si dominamos bien el artículo 29, ya hubiéramos respondido de forma perfecta a esta primera parte de la pregunta. Porque aquí nos dice, en el 29.2, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente ley. Nos dice que es obligatoria para el empresario. ¿Vale? Y que son 2 meses de antelación. Entonces, como aquí también nos dice que en ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes, vamos
a responder a la pregunta con toda esta información. Y vamos a poner el artículo 29.2 de la misma ley indica que las prórrogas solo podrán acordarse cuando las condiciones del contrato permanezcan inalterables. Además, la prórroga debe acordarla el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que el preaviso se comunique con al menos 2 meses de antelación a la finalización del contrato, salvo que los pliegos prevean un plazo mayor. Ojo con los pliegos. Lo que digan los pliegos va a misa. Entonces, si nos dicen algo en el enunciado de las preguntas con respecto a los pliegos, tenemos que estar muy pendientes. ¿Vale? Y continuamos. En ningún caso puede producirse una prórroga por consentimiento tácito. Y se exceptúan únicamente los contratos cuya duración sea inferior a 2 meses. Y vamos a concluir. ¿Qué nos están preguntando? ¿Sería esta obligatoria para el contratista? Pues vamos a decir, por tanto, la prórroga de 3 años mencionada en el supuesto será obligatoria para el contratista, únicamente si está prevista en los pliegos y se comunica en el plazo correspondiente. En caso contrario, no podrá imponerse unilateralmente, ni entenderse concedida de forma tácita. Aquí yo haría una reserva legal adicional ya por ponernos quisquillosos, ¿vale? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la ley de contratos y estamos trabajando la prórroga, tenemos que ir a todos los artículos de la ley de contratos que hablan de la prórroga, hacer una compilación y tenerlo todo en un documento. Porque así, si nos hacen una pregunta, nos pegamos unos saltos de norma brutales explicando la prórroga de principio a fin de forma ordenada y justificada con la norma. Porque lo que hace la gente es quedarse en la prórroga de lo que menciona el 29 en este caso el artículo 29. Pero si nosotros nos vamos más allá y buscamos todos los supuestos donde nos habla de la prórroga y se los soltamos ahí, pues vamos a quedar estupendamente. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a venir al artículo 198.6, que nos dice: si la demora de la administración fuese superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. ¿Vale? Entonces vamos a poner: además, conviene recordar que, según el artículo 198.6 de la Ley de Contratos, la prórroga dejaría de ser obligatoria si la Administración incurre en mora superior a 6 meses en el pago, pues ello constituye una causa de resolución contractual. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, pues vamos a poner esto bonito. Vale, pues aquí lo tenemos, todo bien bonito y precioso y respondido de una forma perfecta como siempre. Con la cita de la norma, el artículo, haciendo referencia a la pregunta, haciendo referencia al enunciado y siendo breves y concisos. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que la tenemos aquí. La B. Y vamos a responderlo aquí. Nos están preguntando dónde debería publicarse el anuncio de licitación. Entonces, ¿qué nos están preguntando aquí? Porque nos están preguntando de forma encubierta si sabemos si este contrato está sujeto a regulación armonizada. Entonces aquí nos toca calcular.
porque nos dicen que el presupuesto base de licitación es de 100.000 euros más IVA. Pero luego hay prórrogas, ¿vale? Entonces, en base a eso vamos a tener que hacer un cálculo y decir dónde tiene que publicarse. Porque si supera dicho importe, determinado importe, tiene que publicarse también en el Diario Oficial de la Unión Europea. Normalmente se publica en el perfil del contratante, en el BOE, Boletín Oficial del Estado, y si supera dicho importe y está sujeto a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces vamos a hacer el cálculo y lo vamos a ver. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el anuncio de licitación viene regulado en el artículo 135 de la Ley de Contratos, ¿vale? Que nos dice: el anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las administraciones públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil del contratante, ¿vale? En primer lugar, perfil del contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de administraciones públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el BOE, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que dilucidar es si debe publicarse en el BOE. ¿Y qué nos preguntaba el supuesto? El supuesto nos hablaba del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por lo tanto, de acuerdo con este artículo, entendemos que es un contrato celebrado por la Administración General del Estado. ¿Vale? No vamos a entrar más ahí, pero bueno, entiendo que esta parte queda clara. Entonces vamos a poner que esto se regula en el artículo 135, en primer lugar. Por otro lado, se plantea dónde debe publicarse el anuncio de licitación. Fíjate que siempre empiezo las respuestas hablando de lo que me están preguntando, como una pequeña introducción. Esto parece una tontería, pero en el momento del examen te suelta la mano y te ayuda a empezar a responder y no quedarte ahí pensando y enredándote tú mismo en tus pensamientos. Ya has empezado a escribir y por lo tanto ya estás en el tema y tu cerebro se relaja. De acuerdo con el artículo 135.1 de la Ley de Contratos, los anuncios de licitación de las administraciones públicas, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad, deben publicarse en el perfil del contratante. En el caso de la Administración General del Estado, además, deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado, BOE. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto bonito. Aquí, en este caso, en lugar de poner Ley de Contratos, como al principio dijimos que era la LCSP, pues vamos a mencionarlo siempre así. Vamos a poner Ley de Contratos del Sector Público. Porque ya mencionamos al principio de todo la norma con el nombre completo y dijimos en adelante Ley de Contratos del Sector Público. Entonces, debemos saber si este contrato está sujeto a regulación armonizada. Para ello tenemos que ir a la norma de nuevo. Y tenemos que venir concretamente al artículo 22, que nos dice los contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada y nos hablan de los umbrales. 143.000 euros cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Ya no vamos a ver más porque ya sabemos que es la Administración General del Estado. Por lo tanto, vamos a decir: para saber si este contrato está o no sujeto a regulación armonizada, debemos acudir al artículo 22.1a de la misma ley, que fija el umbral en 143.000 euros de valor estimado para los contratos de servicios adjudicados por la Administración General del Estado. Tengo que hacer la salvedad aquí, que dependiendo cuando estés viendo este vídeo, este umbral puede ser diferente, puede haber cambiado. Entonces te lo presente.
porque los umbrales van cambiando. Actualmente, en el año 2025, es 143.000 euros para contratos de servicios que celebre la Administración General del Estado. Y también te digo que prácticamente siempre te van a decir este umbral. Me refiero al de la Administración General del Estado, porque nos dice aquí, en la norma, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y tal. Es muy extraño que en un supuesto nos planteen una situación en la cual el contrato no lo celebre la Administración General del Estado o un organismo autónomo, que al final es la Administración General del Estado también. Entonces sí, tenemos que conocer estos otros umbrales. Pero en el supuesto práctico, vamos, casi asegurado que vamos a tratar con este solo. Te lo digo como un tip, y lo podrás comprobar conmigo en los supuestos que hagamos de aquí en adelante, si en alguno nos preguntan por estos otros supuestos, ¿vale? Entonces ahora vamos a calcular. Decíamos que el enunciado nos decía que el presupuesto base de licitación era de 100.000 euros más IVA para los 2 años iniciales. Entonces, esto significa que son 50.000 y 50.000. 50.000 cada año. Y que nos están pidiendo 3 años más. Quedaría un total de 250.000 euros. Por lo tanto, estaría por encima de este umbral. ¿Se entiende? Tenemos el contrato inicial que dura 2 años y son 100.000 euros. Por lo tanto, dividimos ese importe entre los 2 años. 50.000 el primer año y 50.000 el segundo. Y nos dice que hay 3 años más de prórroga. O sea, 50.000 por 3. Que son 150.000 más los 100.000 iniciales serían 250.000. ¿Vale? Pues vamos allá. El enunciado indica un presupuesto base de 100.000 euros más IVA para los 2 años iniciales. Si consideramos un coste anual de 50.000 euros sin IVA y añadimos las posibles prórrogas, 3 años más, el valor estimado total del contrato asciende a 250.000 euros. Y tenemos que venir a donde la ley regula el valor estimado, que está en el artículo 101 de la norma. Concretamente aquí, 101, valor estimado. En el 100 tenemos el presupuesto base de licitación y en el 101 el valor estimado. A todos los efectos previstos en esta ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue. En el caso de contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Es el importe total del contrato, ¿vale? Entonces, aquí incluye todo el importe de negocios, cualquier eventual prórroga, nos dice, las primas, modificaciones, tenemos aquí prórrogas, primas y modificaciones. ¿Vale? Todo esto viene en el valor estimado, el importe total, cuando aquí, en el presupuesto base de licitación, es el límite máximo de gasto, que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación. ¿Se entiende la diferencia? Aquí tenemos todo, prórrogas, primas, modificaciones. Entonces vamos a poner según lo dispuesto en los artículos 101.1 y 101.2 de la Ley de Contratos. Por tanto, el contrato sí está sujeto a regulación armonizada, ya que supera el umbral de 143.000 euros. En consecuencia, el anuncio de licitación deberá publicarse en 3 sitios diferentes: en el perfil del contratante,
en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bien, entonces aquí lo tenemos, ya lo hemos puesto bonito, vemos que se publica en el perfil del contratante, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Aquí podríamos caer en la tentación de querer definir lo que es presupuesto base de licitación y valor estimado, y no lo estaríamos haciendo mal, ¿vale? Porque al final son conceptos que vienen implícitos en el supuesto práctico y que son relevantes para responder de forma correcta. Pero tenemos que jugar con los tiempos, ver el tiempo que tenemos, ver el tiempo que tardamos, lo que hemos invertido en las preguntas anteriores y calibrar ahí un poco sobre la marcha, ¿vale? Porque estas definiciones no vienen de más. Al final se pueden poner y no hay que poner todo esto, se puede poner algo resumido. Con este análisis ya tienes el marco teórico y práctico necesario para contestar correctamente a este tipo de preguntas en el examen. La clave, como has visto, no está solo en saberse el plazo máximo del contrato, sino en entender cómo funcionan las prórrogas, cuándo son obligatorias y cómo juega el cálculo económico del contrato en los supuestos prácticos. Si quieres trabajar estos supuestos de forma sistemática, con corrección realista del examen y aplicando este mismo esquema a distintos casos de contratos, tienes el método completo en mi cuenta de Patreon y te dejo el enlace en la descripción.